les va? Buenas tardes, profe. Buenas. Buenas tardes, profe. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo está Axel? ¿Cómo está Axel? Bien, bien, todo bien, gracias, profe. ¿Cómo está? Excelente. Buenas, Héctor, ¿cómo está? Buenas a todos. Martín, Alicia, Pablo, Sebastián, si me acuerdo Sebastián. José, Nacho, el Antón, también me acuerdo del Antón. Tomás Espinosa, también me acuerdo. ¿Cómo están todos? Ya bueno, nos va quedando cada vez menos. ¿Ya? ¿Ven la pantalla, no? ¿Se alcanza a ver la pantalla? Sí, profe. Ya. Para los que no han hecho la encuesta, por favor ahí si la pueden hacer también antes que termine el curso, hasta mañana hay como plazo. ¿Ya? Y me van dejando el correo igual que el día de ayer, ¿ya? Para yo mandarle el código que generamos el día de hoy, de ejemplos. Ya. Ya, sí, a la salida como va a quedar ahí grabado, les mando la de los otros días. ¿Ya? Ahí me ponen las que le hagan falta. ¿Ya? Entonces, ayer, ¿ya? Hicimos un procedimiento, ¿se acuerdan? Habíamos hecho este código, ¿no es cierto? Que estaba con variables bind, ¿ya? Ahora yo lo tengo, el que les mandé de ejemplo de ayer, lo dejé todo con variable bind, ¿ya? Porque ayer no alcancé a colocarle todo, pero ya ahora está todo con variable bind, ¿cierto? Y de un trozo de código, ¿ya? Que era el tema de obtener el estado inicial del autómata, ¿cierto? Hice una función, ¿ya? Que yo le puse ese nombre, ¿ya? Entonces, como todos los objetos, ¿ya? De bases de datos se crean con un create, aquí está la diferencia, que como este objeto tiene código, ¿ya? Este objeto va a tener un lenguaje de programación, entonces aguanta el replace. ¿Por qué? Por ejemplo, cuando yo hago un create table, ¿cierto? Creo una tabla. ¿Qué pasa si yo vuelvo a ejecutar ese create table en la base de datos? ¿Quién me podría decir? ¿Qué va a pasar con ese create table? Yo lo estoy No lo va a tirando. dejar, no lo va a No va a dejar dejar. porque ya está creado. Claro, exacto. Si yo quiero modificar la tabla, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Reemplazar. ¿Ya? Reemplazar con el replace, ¿o no? Hay otra instrucción que es para las tablas. Ah, el update No, o el bueno, alter table. el Alter alter table. el alter table, sí, gracias. El alter table, ¿no es cierto? Me funciona para modificar la tabla si es que yo la tengo que ir modificando con el tiempo. Entonces, pero como este objeto que hice ayer de una función, tiene lógica, entonces, claro, ¿se acuerdan que yo hice un create, le puse el nombre de la función, lo compilé, me falló, lo volví a cambiar y lo volví a ejecutar y me dijo, no, porque el objeto ya existe. Lo mismo que me pasaría si es que yo ejecuto el create table 2 veces. Me dice, no, pues el objeto ya existe, no puedes crearlo de nuevo. Entonces, para eso, porque no existe el alter, ¿no es cierto? No existe el alter de la función, como el alter table, no existe el alter function. Para eso se creó este tema de crear o reemplazar, ¿ya? Y los objetos que vamos a ir desde aquí hasta mañana, ¿no es cierto? Aguantan el tema del replace porque van a ser objetos que contengan, que contienen lógica. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre este código que tengo acá, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les decía que estaba en el cliente? Esto no estaba alojado en el servidor. Entonces, si yo abro otro cliente, ya sea un lenguaje de programación o otro editor de SQL Developer, no lo tienen porque no está almacenado en la base de datos, ¿ya? Se lo tendría que pasar por algún medio, ¿cierto? Externo, ¿ya? Pero las tablas estaban en el servidor. Entonces, cuando yo creo una función, ¿cierto? Esa función sí está almacenada en la base de datos. ¿Ven? Ahí está, la función que yo creo. ¿Ya? Incluso se me abrió aquí uno al lado. Se me abrió cuando yo lo pinché, se me abrió al lado. Ya que tiene unas pequeñas diferencias. Ya esto yo lo podría compilar. Y dice función compilada. ¿Ya?
Ahora, este procedimiento, esta función, al estar en la base de datos, ahora ya puede ser accedida por cualquier lenguaje de programación, por cualquiera. Entonces, esto sí que es una buena librería, ¿no? Porque la ven todos los lenguajes de programación, todos los lenguajes de programación la podrían ejecutar. Entonces, tiene parámetros de entrada y parámetros de salida. ¿Ya? Aquí, ¿cómo declaro que es un parámetro de entrada? Porque yo le voy a colocar la instrucción in. ¿Ya? Entonces, es el nombre del parámetro in, indicando que es un parámetro de entrada, y el tipo de datos. No va nunca, si es un number, ¿no es cierto? Los numbers también pueden tener cuántos caracteres, o sea, cuántas cifras va a tener el number. Si yo coloco un number de 3, significa que aguanta hasta el 999. ¿Ya? Ahí tengo 3 cifras. ¿Ya? Y el menos 9999. ¿Ya? Pero como esta declaración es de un parámetro de entrada, yo no puedo decirle la cantidad. Ya tiene que ser number. Ya si yo estoy utilizando número. Si yo tuviera como parámetro de entrada un, 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 un varchar 2, entonces aquí yo tendría que crear esa variable, ¿no es cierto? Y tendría que decirle que es varchar 2, igual como el ratón, ¿ya? Que yo estoy diciendo lo que es un varchar 2, sin indicarle el tamaño, el ancho, ¿ya? De ese string, ¿ya? Entonces, lo que podríamos aquí agregarle, que siempre es necesario, yo creo, agregarle es, ¿ya? Un exception, por si esto se cae en algún momento, para que esté siempre preparado. Entonces, como esto retorna un varchar, entonces yo podría aquí agregarle, ¿no es cierto?, a lo mejor un parámetro de salida, voy a decir que es un parámetro de salida. Esas son letras que yo le estoy poniendo para indicar que, por ejemplo, este es un parámetro de entrada y es un varchar, ¿ya? Entonces voy a decir que un parámetro de salida es un varchar, ¿cierto? Le voy a poner mensaje. ¿Ya? Entonces es un out, ¿cierto? Es un parámetro de salida, varchar 2. Esto es para que vean el tema de que puede tener varios parámetros de salida y varios parámetros de entrada, ¿cierto? Van todos separados por coma. No tienen por qué ir ordenados tampoco. ¿Ya? Pues yo podría tener entrada, salida. Ahora, por temas de orden, generalmente yo recomiendo los parámetros de entrada primero y los de salida después. ¿Ya? No, no combinarlos porque se empieza como a ver desordenado, pero lo aguanta. ¿Ya? Lo aguanta. Entonces, voy a llenar este Profe, parámetro. ¿Sí? profe, ¿y qué sería un parámetro de salida? Porque de entrada me imagino que los parámetros que entran, pero de salida. Es lo que puede recibir el programa que lo llamó. ¿Ya? El que llamó puede captar ese variable de salida y puede trabajar con ella. ¿Ya? La puede obtener. Pero no es lo mismo que no es lo mismo que el return. No es el valor de la función. ¿Ya? El valor que es el objetivo, ¿ya? Suena más o menos parecido, porque el valor del return también es un valor que me está devolviendo la función. ¿Ya? Profe, Pero, ¿sí? ese valor que retorna acá sería como útil si hiciéramos como una conexión a otro lenguaje de programación. O sea, por decirte, lo que voy a hacer aquí, por ejemplo, es que, ¿qué pasa si este procedimiento se cae? ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la misión de esta función? ¿Ya? Del return. Para qué crea esta función? ¿Para que me retorne qué? Una variable de tipo varchar. Claro, ¿no es cierto? Me va a devolver el estado inicial de la máquina. Yo le entrego una máquina, le entrego la máquina que yo quiero trabajar, ¿no es cierto? Que quiero obtener el estado de inicio, y él me debería devolver el estado de inicio. Yo un varchar porque el estado de inicio es un varchar. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si esto se cae? Entonces, ¿ya? Esto no me va a retornar nada. Podría no retornarme nada. Entonces, ¿cómo sé lo que le pasó adentro? Ah, con variables de salida. Claro, con variable de salida podría yo indicarle qué le puede haber pasado. Y si no pasó nada, bueno, las variables de salida van a contener puro sí, me fue bien. ¿Ya? Bueno, como está el código, es bien difícil que esto se caiga. ¿Cómo se podría caer? Que, por ejemplo, porque el código de nosotros tendría que ser preparado para hacer ciertas validaciones. ¿Qué pasa si alguien que configure una máquina, pongamos que esto, un autómata, no configuró cuál es el estado inicial? Hace ese select y va a generar un notafone. Entonces, si yo no lo controlo con una excepción, se cae. ¿Se diga, no? Entonces, y no me va a retornar un parámetro de salida. Entonces, quien lo llamó
si no controlo, él tampoco controla bien los errores, también ese programa se va a caer. Y así se va a generar una serie de errores hasta el que finalmente lo llamo. Ya, como los llamo. Entonces se fijan por qué arroja una cantidad así a veces de errores, porque lo estoy llamando, 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 y todos están generando un error como en cadena. ¿Ya? Entonces, claro, la idea es, los parámetros de salida me podrían servir, ¿ya? Depende de lo que estemos haciendo. Depende mucho de lo que estemos haciendo, pero me podrían servir para arrojar algo para afuera, ¿ya? Para decir, eh, esto es lo que sucedió dentro, ¿ya? Entonces, si yo coloco un return, ¿ya? En una función, él hasta ahí llega la ejecución. Significa que si yo llego a poner más código abajo, ese código nunca se va a ejecutar. ¿Ya? Ahora, esta función podría tener if, distintos tipos de if, y adentro de cada if podría yo tener, y aquí yo llegué, ya este valor lo puedo retornar, hago un return y no ejecuta nada de lo que está abajo. ¿Ya? También puede funcionar, puedo colocar el return en muchos lados. Entonces, si yo quiero llenar esta variable con algún mensaje, lo tengo que hacer antes del return, porque si no, nunca se va a llenar. ¿Ya? Voy a colocar un OK. Pueden ser variables booleanas también, para que el otro sepa finalmente si le fue bien o le fue mal, con un if. Podría capturar el valor que le devuelve el parámetro de entrada y con un if, si es booleano, podría saber resultó o no resultó para lo cual fue invocada la función. ¿Ya? Entonces, si esto se llega a caer, entonces lo voy a colocar. Entonces, esta variable, ¿cierto? Yo voy a retornar la SQL earn. Entonces, voy a hacer un return. ¿Ya? Para que retorne algo. Bueno, me equivoqué botón. Entonces, un menú 1 va a significar que es un error. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Ahí está compilado. Vamos a ver. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí, profe, por acá. ¿Sí? ¿Seguro? Ok. Entonces, lo voy a invocar desde el código que lo tengo. ¿Ya? Entonces, esta celda que estaba acá era para determinar el estado inicial. Entonces, como es una función, me va a retornar un valor. ¿Ya? Entonces, este valor está siendo asignado acá. ¿Ya? Entonces, yo voy a tomar esa variable, 2 puntos igual, ¿cierto? Porque es una función, fíjense cómo está una función acá. ¿Ya? La variable 2 puntos igual y el nombre de la función y le paso los parámetros de entrada. La diferencia está que esa función es propia viene con el lenguaje de programación. ¿Ya? Pero esta función la estoy generando yo. ¿Ya? Copio, pego. Entonces, ¿cuántos parámetros de entrada tiene? Tiene 2. Tiene la máquina, ¿cierto? Este necesita la máquina. No necesito pasarle esa T, ¿ya? Porque esa T la tiene acá adentro. ¿Cierto? ¿Ya? La máquina, y necesitaría yo una variable, ¿cierto? Una variable para el mensaje, porque fíjense que son 2 parámetros. La diferencia está que Oracle no va a permitir dentro de la función modificar un parámetro de entrada. No va a permitir que yo le asigne un valor. En cambio, sí me permite modificar los parámetros de salida. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí tengo la máquina y me falta una variable para que pueda ocupar esta. ¿No? Voy a ocupar esa. Ya, para la mañana aquí. Entonces yo ya podría sacar este código. ¿Cierto? Y esta función es la que me obtiene el estado inicial. Se va a cargar acá y continúa su trabajo. ¿Sí? Y ahí ya la reemplacé. Vamos a sacar esto. Vamos a terminar correctamente y dice un error de conversión de caracteres numéricos o valor. ¿Dónde me ocurrió eso?
Ah, ¿por qué? Porque yo aquí le puse a la máquina un number, y no es un number. ¿Ya? Porque esto es un varchar. Entonces, claro, el ID de la máquina no es un number, es un varchar. ¿Ya? Compiló. ¿Ya? Se volvió a compilar. Aquí incluso tengo los parámetros de entrada y salida, tengo un retorno, ¿cierto? Esa información me está mostrando. Vuelvo a ejecutar, borro. Pero fíjense que no se cayó, ¿eh? Lo capturó en las excepciones. ¿Cierto? ¿Qué es lo que tengo como? Ah, 000. Entonces, significa que el 000 no debió haber sido aceptado, ¿cierto? Entonces yo voy a comprobarlo. Disco from palabra. Ok. ¿Cierto? Y este que tiene el máximo secuencial, ya debería ser la palabra que yo ingresé ahora. Ah, le voy a ingresar un 0 más para que veamos la diferencia. O sea, tampoco le debería aceptar. ¿Cierto? Borro aquí, borro acá. Ejecuto. ¿Cierto? Ya, he insertado el 12, ¿no es cierto? Y ahí está. La palabra no es aceptada por la máquina, no está en un estado final. ¿Sí? No está en un estado final. Entonces, ¿se entendió ahí? ¿Hasta ahí? ¿Cierto? Entonces, claro, no quedó en un estado final, pero no se cayó. O sea, nunca siguió dando vuelta hasta que terminó de leer la palabra, ¿no es cierto? Y no quedó en un estado final. Por lo tanto, la palabra no fue aceptada. ¿Ya? Entonces, fíjense que sí. ¿Qué pasa si me retorna un -1? Significa que se cayó. ¿Qué pasa si esto se cayó? ¿Ya? Esto no debería ejecutar este for. Voy a borrar esto un poquito más abajo. No debería ejecutar este for. ¿Cierto? Y prácticamente no debería ejecutar nada más. ¿Ya? Por ejemplo, si es que la función se cae. ¿Ya? Entonces, yo podría... Lamentablemente no es muy bueno mi parámetro de salida, pero es distinto. ¿Ok? Eso significa que se cayó. Si se cayó, si se cayó, por ejemplo, se cayó en la función, pero este programa no se ha caído por un error no controlado. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Cierto? Si esto se llega a caer, ¿cierto? Entonces la función me va a retornar un mensaje que no va a ser el OK, porque cuando está bien me devuelve un OK. Entonces le estoy diciendo que si el mensaje, ¿no es cierto?, es distinto a OK, significa que se cayó. ¿Ya? Entonces, una opción sería yo hacer un if que envolviera, ya, si se cayó, entonces voy aquí a hacer algo porque se cayó. Si no, ejecuto todo el código porque no se cayó. Ejecuto todo este código que me queda hacia abajo. ¿Ya? Esa podría ser una opción. ¿Sí? ¿Me entienden la lógica? ¿Se entiende la lógica, no? ¿Sí o no? Chuta, estamos mal. ¿Te ¿Me podría entienden? repetir, profe, por favor? Lo que pasa es que, miren, si yo tengo esta variable, ¿no es cierto? ¿Cierto? ¿Qué pasa si esta función se cae? ¿Ya? Se cae. Entonces, el mensaje no va a ser OK, porque se va a ir acá. Se va a ir a la excepción y me va a registrar algo, ¿cierto? Un código. ¿Ya? Entonces significa que el mensaje va a ser distinto de OK. Significa que se cayó. Una opción que digo yo sería colocar un else, ¿cierto? Porque aquí tendría el código cuando se cae y aquí tendría el código cuando no se cae. Cuando esa función no se cayó. Si no se cayó, entonces yo podría tomar todo este código que está aquí, ¿ya? Corto y lo pego aquí dentro de este y lo dejo anidado. Me pasé. Más arriba. Aquí. Ya, ahí lo dejé indexado. Entonces, si se cae, yo tendría que hacer algo aquí porque se cayó esta función. Si no se cae, entonces sigo haciendo el código que existía antes.
¿Se entiende? ¿Sí? Eso sí, pero ¿no sería lo mismo hacerlo con una excepción o algo así? ¿Ya? ¿Qué excepción? Porque no generó ningún error. Ah, pero que usted está diciendo que se cae, pues entonces ya asumí que era algún error. Claro, la función se cayó, pues, pero fíjate que acá una alternativa sería que esto no estuviera y ahí va a generar la excepción para afuera. Entonces, esto se va a quedar acá afuera. Si acá afuera lo tomara, claro, si yo tengo excepciones, ¿cierto? Va a ser tomado por acá afuera. ¿Ya? Pero como tengo excepciones, lo que le va a retornar a él es una ejecución correcta de la función, pero con estas variables en null, o sea, en 1, significa que la función va a retornar un -1, y que también sería un valor a validar acá en state. ¿Ya? Si el mensaje o si el estado es -1, significa que se cayó. ¿Ya? Pero claro, la función, bien, bien captado, no se cayó, no me está arrojando una excepción para hacia afuera porque ya la controlé. Entonces no me está generando una función, pero sí se cayó. ¿Ya? Entonces, claro, yo sí podría, voy a cerrarla aquí, ¿ya? Yo sí podría controlar eso con una excepción para no hacer estos if así grandotes, ¿cierto? Que me envolvieran todo el código. Fíjense, como no generó una excepción, ¿ya? ¿Me entienden eso que no generó una excepción o no? Sí, sí, comprendo. Como que al final, en vez de la excepción, como que entrega un número que no era el permitido, como que estaba aceptando, que es el -1, ¿no? Claro, me estaría devolviendo esto, podría controlarlo de dos maneras, por el mensaje o porque esto me devolvió -1, que hubo un error adentro. Ya como está controlado, el de afuera no sabe si se cayó o no, pero como estoy haciendo preguntas sobre los valores que me está retornando, podrían ser cualquiera de esos dos valores, yo sí sé que adentro se cayó. Entonces, ¿cómo hago para saltarme todo este código y no seguirlo ejecutando? Podría ser que yo me cree una excepción, cree una excepción mía, no de Oracle. ¿Ya? Por ejemplo, las variables, ¿no es cierto?, se crean nombre de la variable y el tipo de datos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, voy a generar una excepción que se llama error proceso. Ahora, ¿esa variable de qué tipo es? Es de tipo de excepción. Ah, y así puede ser tratada como excepción, ¿verdad? Entonces, me voy a ir abajo y la tengo que declarar. Ninguna excepción puede ir por debajo del others. ¿Ya? La others es la última. Entonces, cuando se produzca error proceso, ¿cierto? Yo voy a decir que la variable que está acá. Voy a imprimir esa variable para verla. ¿Ya? Ahora, ¿cómo hago? ¿Me entendieron hasta ahí, no es cierto? Definí una excepción creada por mí. ¿Ya? No de Oracle. ¿Ya? Hasta ahora sí, profe. ¿Sí? ¿Cómo hago que entonces ahora el código salte ahí? Si es que se cae. ¿Cierto? Que aquí tengo que hacerlo saltar. Se hace con una instrucción que se llama rise. Rise error proceso. Entonces va a lanzar la excepción y se va a ir abajo. Entonces, por ejemplo, algo que no me va a detectar porque al estar, si yo tuviera el select directamente en la función y yo escribiera una tabla que no exista, no me va a dejar compilarla. O sea, se va a compilar con error, entonces no va a dejar ejecutarse. Pero yo cada vez que compilo una función, aunque tenga errores, va a quedar almacenada en la base de datos, pero queda con errores. Si alguien la llama, se cae, porque no está compilado. ¿Ya? Entonces, pero como yo estoy usando variables bind, esa podría ser una desventaja que tiene la variable bind porque el Oracle no se puede meter dentro del string para detectar cuál es el formato del string. Entonces yo podría ponerle una variable que no exista y él no me la va a detectar. Si yo lo hiciese con un select así directo, él sí me va a detectar que esa tabla no existe y no me va a dejar compilar. ¿Ya? Entonces aquí me va a dejar compilar, pero el proceso se va a caer porque la tabla no existe. El error me debería generar un tabla vista no existe. ¿Ya? Se va a caer. Entonces yo vengo para acá, borro, ejecuto. ¿Y qué es lo que me mostró el mensaje? Mira el mensaje. La tabla no existe. Claro. ¿Y cuál es? La que está ahí adentro. ¿Cierto? La que está dentro de la función. Significa que yo llamé a esta función, se cayó porque la hizo un select y la tabla vista no existe.
ese error quedó almacenado en esta variable, ¿no es cierto? Porque esa es la variable que yo le estoy dando, ¿cierto? Cuando esto se ejecutó, cuando hizo el ejecute inmediate, ahí recién captó que la tabla no existía, ¿no es cierto? Genera una excepción. Se va al others, ¿cierto? ¿Qué estoy almacenando en el mensaje, ¿no es cierto? El SQL-erm. ¿Qué almacena el SQL-erm? La última excepción que se haya generado, el último error que se ha generado por alguna excepción, que significa que es tabla vista no existe. ¿Ya? Retorna y se devuelve acá. Se devuelve acá. Llena la variable, ¿no es cierto? Esa variable queda con -1 y pregunta, ¿mensaje es distinto de OK? Sí, esta tabla vista no existe. ¿Cierto? Sí, es distinto de OK, significa que algo pasó adentro. Entonces yo no sigo la ejecución porque no sé lo que pasó. Ejecuto la excepción, esto viaja hasta el final, donde está la excepción, y lo que hace es me imprime mensaje. El mensaje es, tabla vista no existe, que es lo que viene dentro de la función. Yo lo seteé dentro de la función. ¿Ya? Y es una manera de saltarme todo el código y no tener tantos if anidados. ¿Cierto? Ahí cuando varios pueden trabajar, a lo mejor van a echar talla y haciendo un código orientado al if, porque ponen if, con todas las cosas que puedan pasar. Ya entonces después eso se empieza un poco a poner feo con tanto anidamiento hacia abajo. Esto es una manera de saltar, ¿no es cierto? De saltarse todo el código, o saltarse a lo mejor incluso parte del código, ¿cierto? Porque yo podría generar begin end dentro del begin end principal, ¿no es cierto? Y podría irlos controlando ahí y saltando otro, y que continúe ejecutando otra cantidad de código que exista por debajo del end, que está en un sub begin end. ¿Sí? ¿Se entiende? Si no, Profe, díganme. profe, una pregunta. Acá no existe algo que se llama goto, no sé, eso está en los lenguajes. Totalmente prohibido por todo eso. El GoTo aquí, me dicen algunos, le dicen Gotoxi. No, no lo he visto. No sé si existirá. ¿No será como eso que hizo usted, que es como Rise o algo así? No entendí. Claro, es parecido, o sea, en el sentido de que el Gotoxi es como que yo lo hago saltar a una línea de código predeterminado, yo le estoy indicando las coordenadas donde quiero que continúe. Acá es parecido, pero en el sentido se va a una excepción, yo lo hago saltar una excepción. ¿Ya? Ah, ya, perfecto. Lo mismo con goto, pero a secciones. Claro, es parecido, pero no con una. Dicen que eso está muy prohibido. ¿Ya? Incluso me da la impresión de que algunos lenguajes ya ni siquiera lo tienen. Por lo menos en este no lo he visto. No les podría decir que no exista, porque no lo he visto. ¿Ya? No he visto que hay una cosa así acá. ¿Ya? Entonces, ahí vimos una excepción, ahora vimos otro tipo de excepción, ¿cierto? Una excepción generada por nosotros mismos. Entonces, lo que voy a hacer es, por ejemplo, aquí tendría otra función más que generar, que es la función que me retorna la función de transición, ¿no es cierto? Es la función delta. Entonces, voy a copiar acá, ¿cierto? Voy a generar un nuevo editor, ¿cierto? Voy a generar esa función delta, ¿cierto? Que es la función de transición, ¿ya? Que me va a traer, ¿qué es lo que va a necesitar? Esta función para que me devuelva, ¿no es cierto? Si yo estoy en un estado, tengo una letra, ¿no es cierto? Me devuelve el estado siguiente, ¿no es cierto? Entonces necesitaría, como se ve acá, necesitaría la máquina. Ya tengo un parámetro de entrada a la máquina. Necesitaría el estado en que estoy. ¿Ya? Necesitaría el estado en que estoy. Yo podría decir estado actual. Va a ser un in y va a ser un varchar 2. ¿Ya? Ese es mi estado actual. ¿Qué otra cosa necesitaría esta función? Necesitaría la letra, ¿cierto? Estoy en este estado, en esta máquina, ¿no es cierto? Ese sería el primer parámetro, estoy en esta máquina. Ya, estoy en este estado y viene esta letra, entonces me va a devolver al estado que tengo que saltar. ¿Ya? Con esta letra. Entonces yo tendría como otro parámetro de entrada, ¿no es cierto? La letra, siendo un parámetro de entrada, y también va a ser un varchar 2, ¿cierto? El mensaje, por si acaso se cae, ¿cierto? Bueno, voy a devolverle acá el valor original, porque si no no voy a poder ejecutar lo que viene más abajo. Lo voy a compilar. ¿Ya? Entonces, y lo que me va a retornar esta función es el estado, salida. ¿Ya? Me devuelve el estado de salida, que es un varchar. ¿Ya? Dejo la variable mensaje, ¿no es cierto? Y lo que hago aquí es, me traigo este select. ¿Cierto? Me traigo este select.
¿Ya? Y necesitaría aquí el parámetro de salida, ¿cierto? Que vendría siendo en vez de ese, yo lo podría aquí en estado de salida. Entonces, hago un insert-incho estado de salida y le retorno al estado de salida, ¿ya? Que está haciendo este select. ¿Ya? La máquina es la que está acá. La máquina, el estado original es la que me están, el estado actual, ¿cierto? Y la letra es la que viene como parámetro de entrada. Borro esto que está aquí, ¿ya? Y ahí tendría entonces la función que vendría siendo mi función delta, ¿cierto? Le entrego de esta máquina el estado inicial y esta letra, en este estado estoy, le entrego la letra y él me va a retornar el estado que sigue. ¿Sí? ¿Se entiende? Muy rápido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende, no? No mucho. No, lo que pasa es que aquí lo que hay una parte del código, ¿no es cierto? Que yo hago que el autómata avance de estado. ¿Cómo hago que avance de estado, no es cierto? Es porque tengo esta función de transición, ¿cierto? Que es la función delta. ¿Cierto? Si yo abro aquí están viendo sí, están viendo solo el concepto, solo el developer. ¿Ya? Sería esta la función de transición, la que está aquí. Esta es la función de transición, ¿cierto? Donde yo le ingreso un estado de entrada, ¿no es cierto? Y la letra, y él me dice el estado de salida. Entonces, así se va moviendo por los distintos estados del autómata. ¿Ya? Entonces estoy creando esa función. Ahora lo estoy haciendo en una función. ¿Ya? Voy a pasarle el parámetro de entrada, que es el estado en que estoy, en la letra, y él me va a retornar el estado en el cual tengo que salir. ¿Ya? Lo estoy haciendo para que vean que existen más funciones y después vamos a hacer un procedimiento almacenado, ¿cierto? Pero para que vean que hay varios. Yo podría tener estas funciones bien atómicas, ¿no es cierto? Las cuales yo podría tener en la base de datos y podría compartir con otro lenguaje de programación, ¿cierto? Entonces voy a hacer esta función la voy a hacer ahora en una función, no dentro del código, porque como la tengo dentro del código no está compartida, ¿ya? Para mí funciona igual. Ahora, claro, si ustedes tienen, ¿cierto? Un código que lo va a ejecutar un solo programa, fíjense, este programa se llama, o sea, esta función se llama estado inicial de la función. Esta función se está llamando la función delta, porque es la función de transición, ¿no es cierto? ¿Y cómo se llama esto? Que no tiene nombre, que no se ve en ninguna parte, no es un proceso, o sea, sería un procedimiento, sería como un procedimiento, ¿cierto? Pero no tiene nombre, o sea, no es una función, no es un procedimiento. ¿Cómo se llamaría este Eso, bloque? ese es un bloque anónimo, ¿no, profe? Y se llama anónimo, ¿por qué? ¿Por qué anónimo? Porque nadie, no tiene nombre, no tiene nada, ¿no? Como que está haciendo algo nomás. No tiene nombre. Es un bloque de código que no tiene nombre, por lo tanto se llama bloque anónimo. ¿Ya? Los bloques anónimos no quedan alojados en la base de datos. ¿Ya? No quedan alojados en la base. ¿Ya? Por lo tanto, ahora estoy tomando trozos de este bloque anónimo, con lo cual yo hice, porque está terminado en el sentido, no será muy bonito, ¿no? En cuanto al código, ¿cierto? No será muy ortodoxo, pero me cumple lo que yo necesito, ¿no es cierto? Me valida, si yo tengo configurada una máquina, un autómata, ¿no es cierto? Yo le tiro palabras y él me determina si esa palabra la acepta o no la acepta la máquina. Si me la acepta, me la deja en una tabla, y si no me la acepta, me la deja en otra tabla. Entonces, profe, lo que está haciendo ahora son como mini funciones para separar ese código que se ve más ordenado, ¿no? No sé si se alcanza a leer más ordenado, pero sí para separarla. Ok. ¿Mm? Sí, por lo menos para separar este tema. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una función que es la delta. Bueno, ya está creada aquí, ¿cierto? Que tomé el select, tiene un solo select. Aquí puede aquí puede el código que ustedes necesiten, ¿cierto? El tema es que como es una función me va a retornar un valor. El retorno lo pueden tener abajo, no tiene por qué estar ahí, ¿eh? No tiene por qué estar ahí agregado. Esto funciona igual. Compila. Compila. Ya no, ustedes pueden hacer enter, lo que pasa ahí donde no pueden hacer enter es a la mitad de una palabra, ¿cierto? Ahí se va a caer. ¿Ya? Entonces, yo genero otra función que me va a cumplir el objetivo de devolverme, dado un estado inicial y la letra, o sea, el estado donde estoy y la letra,
devolverme cuál es el estado que viene, a cuál voy a saltar. Eso voy a generar, una función que me cumpla esa misión. La otra función que hice tiene como objetivo devolverme cuál es el estado inicial de la máquina para yo poder partir. Ya este es el estado inicial de la máquina porque yo sé que el estado inicial de la máquina es uno solo. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, si yo refresco acá, botón derecho, le digo refrescar, entonces fíjense que ahora tengo dos funciones, la delta y el estado inicial. Entonces, vengo para acá de nuevo, ¿cierto? Donde aquí estoy teniendo el estado de salida, ¿no es cierto? Aquí me queda el estado de salida. Entonces yo en vez de llamar esa función, ¿cierto? O sea, hacer ese select, voy a llamar a la función nueva que tengo. ¿Ya? Ahora voy a cierro paréntesis, ¿cierto? Y aquí necesito la máquina. En este contexto que estoy acá, esa variable tiene la máquina. El estado en que estoy, la letra, ¿cierto? Y como son parámetros de entrada, si yo quiero hacer una modificación de esas variables, ¿no es cierto? Dentro de la función, no me va a dejar, se va a caer. O se va a ir a la excepción porque yo lo estoy controlando en una excepción. Ya me va a decir que no está permitido. Incluso no me deja ni siquiera compilar. ¿Ya? Si yo quiero inicializar si quiero inicializar un parámetro de una variable de entrada, no debería dejarme compilar. ¿Cierto? Estoy inicializando un parámetro que es de entrada. Se cayó. Expresión no se puede utilizar como destino de asignación. Porque es de entrada. Se cayó, o sea, ya no está ni siquiera compilado. Yo voy a hacerle el botón derecho aquí, refrescar, y fíjense que ahora esa función tiene una X. Sigue existiendo. Entonces, si alguien le quiere llamar, se va a caer. Porque está descompilado. ¿Ya? Entonces, claro, no se pueden asignar valores a los parámetros de entrada. Solo a los de salida. Entonces, pregunto, ¿podré modificar los parámetros de entrada? ¿Tendré alguna opción de modificar los parámetros de entrada? ¿O no se puede? ¿Te van captando por qué estoy haciendo la pregunta? Los ¿No? parámetros de entrada están en una tabla, ahí quizás sí o no. No, o sea, porque si yo lo coloco, si lo coloco como parámetro este es parámetro de entrada, ¿no es cierto? Si yo voy y lo coloco aquí en un issue para que haga el select y se le asigne la variable, me va a arrojar el mismo error. No puedo asignarlo no voy a poder asignarlo a esa variable porque es de entrada. ¿Ya? Entonces, ¿creen ustedes que me va a permitir en algún momento setear variables de entrada? ¿No? No. ¿Ya? La respuesta es no. ¿Hay un truco para hacerlo? Sí. Hay un truco para hacerlo. ¿Ya? Que es declarar la variable como de entrada y salida a la vez. En ese caso, me conviene tratar a todas las variables, así, ¿o no? Como todas las variables de entrada y salida, y así no tengo problema. No, pero es que o sea, si tú no quieres que esas variables sean ocupadas, ¿cierto? No se declaran así, pues se declaran como entrada nomás. Depende del código que tengas. ¿Ya? Yo en mi vida laboral, que ya llevo hartos años programando en PLSQL, no lo ocupo. Trato de evitar usar eso. Lo he ocupado sí, pero poquito, muy poquito. No lo evito. A mí no me gusta, en lo personal a mí no me gusta. ¿Ya? Pero pueden ser in-out. ¿Ya? Y hay otras más instrucciones que uno le puede decir acá, que no las vamos a ver acá, pero hay más variables que uno le puede ir asociando a los parámetros de entrada y salida. ¿Ya? Pero existe, ¿eh? Existe. Con un truquito ahí, lo declaro como entrada y salida al mismo tiempo. Entonces, como es de salida, yo lo puedo modificar. ¿Ya? Vamos a compilar. Porque no sé si quedó compilada la última. Ya está compilado. ¿Ya? Borro aquí, borro acá. Entonces, mi función delta, la función delta ya la tenía acá. Me falta el mensaje. ¿Ya? Falta el mensaje, ¿cierto? Entonces yo ya no necesito ese select, porque ese select ahora lo tengo en la función. ¿Ya? Y aquí me está generando nota phone porque yo tenía un select, ¿no es cierto? Por si, claro, ¿qué pasa si se cae, ¿cierto? O sea, si esta función ahora me genera el nota phone, se va a ir al others. Y el others me va a decir no data phone. ¿Ya? Entonces cuando esto vuelva con el control para acá,
En realidad yo no necesito no necesitaría esta excepción, sino que tendría que yo hacer unas preguntas de un if, si el mensaje es distinto de OK, ¿cierto? Si el mensaje es distinto de OK, significa que se cayó. Ya, porque esta función no me va a generar un notaphone. No genera un notaphone porque está controlado por el others. El others no va a pedir que ese notaphone salga hacia afuera, porque lo va a tomar él. Entonces lo que va a hacer es que ese notaphone que está registrado en el SQL va a quedar asignado a la variable. Cuando lo salga para acá, esta variable, su contenido va a decir no data found. O sea, no se han encontrado datos. No sé si lo va a hacer en español. ¿Ya? Generalmente cuando están los que están en el Unix, lo hacen en inglés. ¿Ya? Entonces, claro, no me va a dejar. No me va a dejar sacarlo. O sea, no se va a caer, no va a generar esta excepción no data found. ¿Ya? Porque el mensaje de error está aquí. Entonces, yo podría sacar este bin. ¿Se entendió esa última parte, no? Si no, díganme. Si voy muy rápido. Sí, Para que no se pierdan en lo que estoy haciendo. Sí. Gracias por la respuesta. Sí, este es distinto. También aquí los distintos son, con el menor y con el, que aquí este teclado no tengo, a ver el teclado, tengo el teclado aquí, ¿no? No tengo el teclado aquí. Profe, consulta. ¿Sí? ¿Dónde es mejor declarar las excepciones? ¿En las funciones o en el procedimiento? No, eso depende de dónde la necesites nomás. No hay un lugar de predilección. Nada es mejor aquí o mejor allá. O sea, yo creo, o sea, que yo no puedo permitir que mi programa se caiga de guata. ¿Ya? Yo no puedo permitir que se caiga así bruscamente, porque esos errores, ahora que yo lo estoy controlando con excepciones, hacen que el programa se detenga, no sigue su funcionamiento, y le pierdo absolutamente el control. Significa que si algún lenguaje de programación tampoco está controlando caídas, si que yo estoy llamando a la función, también va a provocarle una caída. Entonces yo creo que en todos los lados yo tengo que generar el control con las excepciones. ¿Ya? En todos los lugares donde yo lo tenga, porque si se cae, por lo menos alguien lo va a capturar. Y no se me va a caer. No voy a perder el control del programa. El que se caiga por un error no controlado hace que el programa pierda el control. Se cierra, se deja de ejecutar y devuelve ese error. Puede ser chiquitito, puede ser grande, ¿no es cierto? Al quien lo llamó. Si él no lo controla, se cae también, ¿no es cierto? Lo que ya se lo he dicho varias veces. Entonces, Entonces, siempre yo creo que es mejor, siempre debería estar controlado en algún lugar. ¿Sí? ¿Me decir algo? iba a decir que entonces en ese caso excepción en todos lados. Para mí sí. Para mí deberían estar la excepción en todos lados. ¿Ya? Entonces, en vez de la excepción, o sea, dicho eso, ¿no es cierto? En todos lados yo debería estar controlando, por lo menos con un others, para que se capture, ¿ya? Por si pasa algo. Y si yo necesito controlar algunas cosas puntualmente, ahí le voy colocando las otras excepciones. Ya, porque a veces no voy a necesitar que tenga la misma lógica si se cae por cualquier cosa o porque se cae por un notaphone. Ya, cuando se cae un notaphone, yo necesito hacer algo distinto. Entonces ahí controlo el notaphone y le coloco el others al final. ¿Ya? Ya, entonces ahora pregunto si es distinto que esta otra manera de ser el distinto, ¿no es cierto? Que es distinto al que hice ahí arriba, ¿no? Y acá está el distinto, fíjense. Y lo hice así porque en este teclado no tengo el mayor y menor, entonces lo tengo que sacar le tengo el teclado en pantalla. No sé por qué este teclado no le pusieron el símbolo mayor y menor. ¿Ya? Pero es otra manera de hacer el distinto. ¿Ya? Si el distinto que, entonces, eso es lo que estaba haciendo antes la excepción, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque esto ya tiene controlada supuestamente el error. ¿Ya? Y si a mí no me gusta el mensaje que me va a generar acá, puedo aquí seguir haciendo código para que el mensaje sea mejor. ¿Ya? Para que al otro lado, al que lo llamó, me llegue un mensaje que sea mejor. ¿Sí? Borro aquí. Borro aquí. ¿Cierto? Ejecuto. ¿Cierto? Terminado correctamente. Y tengo un 000. Debería estar nuevamente, ¿cierto? En las no OK. ¿Cierto? Y ahí está la 14. ¿No? No se ha aceptado la máquina, no está en estado final. ¿Cierto? Entonces, si yo coloco 1, ¿cierto? Limpio aquí, esa palabra tampoco debería ser aceptada. Voy a colocar +1.
porque me parece que existe una 1-1. Acá, donde la ejecuté, aquí. Sí, aquí ya existe una 1-1. Entonces, voy a colocarle 3 para verlo un poquito más distinto. ¿Ya? Se ejecuta, bien, se dice ejecutado correctamente, aunque se cayó, pero no perdió el control. Lo pongo acá. Y la 1-1-1 dice, no se ha encontrado ningún dato. ¿Ok? Porque era un notafón. ¿Se acuerdan? Porque cae en el estado Q2 y viene un 1. Entonces, ¿para dónde voy? El estado de transición no me retorna nada porque Q2 no tiene función de transición, pues no está configurada una función de transición para él. Entonces me va a generar el notafón, ¿cierto? Y eso fue capturado y dice, no se ha encontrado ningún dato. Eso es el notafón en español, y lo registró en español. Si a ustedes no les gusta ese mensaje, ¿cierto? Porque ese mensaje es un error Oracle, ¿cierto? Se lo pueden cambiar, ¿cierto? Por eso tengo una variable, ¿no es cierto?, donde yo le voy a devolver el mensaje, ¿no es cierto? Y ahí ya está preparado para devolver el mensaje que yo quiera, de la manera que yo necesite, porque yo puedo controlar entonces una excepción no dataphone, ¿no es cierto? Y el mensaje colocárselo más ad hoc a lo mejor a lo que quiera el cliente para que no me devuelva esa hora. Porque si ese mensaje finalmente después yo lo hago pasar y le llega al usuario final, el que está atendiendo, el que está en una aplicación, capaz que él le diga hora, ¿cierto? Y diga, ¿y qué es el hora? Capaz que no se ajuste ese mensaje a lo que el usuario le quiera mostrar, por lo tanto, se puede cambiar. ¿Sí? ¿Se entendió el mensaje? Se podría cambiar. Y yo lo puedo Sí, dejar acá. Entonces yo lo puedo hacer aquí en la excepción. Se entendió, profe. Puedo colocar distintos tipos de lógica y cambiar los mensajes. Si es que ese mensaje yo se lo hago llegar al usuario. ¿Ya? Si es para dejar registro en una tabla de que se cayó, entonces, claro, podría ser ese mismo y con ese me va. ¿Ya? Entonces, como hice eso, podría yo también hacer una función, pero ya no la voy a hacer porque ya bueno, me captan el tema de las funciones, para preguntar, por ejemplo, si es que es estado final. ¿Cierto? Pero no lo voy a hacer. Ya, porque ya ustedes me lo captaron. Lo que voy a hacer entonces es un procedimiento. ¿Ya? ¿Cómo creen que yo creo un procedimiento? ¿Con qué palabra voy a partir? create procedure. Create procedura, ¿cierto? Muchas gracias. Entonces, como esto tiene lógica, ¿cierto? Va a aguantar place. ¿Ya? El nombre del procedimiento le voy a colocar válida palabra. Le voy a colocar PR. PR para que si visualmente yo vea que esto es una función. Entonces, le voy a pasar como parámetro de entrada, le voy a pasar el ID de máquina, ¿cierto? Que va a ser un parámetro de entrada, que es un varchar 2, ¿cierto? Le voy a pasar un EB palabra, ¿cierto? Que va a ser un parámetro de entrada, ¿ya? Que va a ser un varchar 2, y voy a decirle que tiene un parámetro de salida, ¿no es cierto? Que se llama mensaje, que es un out varchar 2. ¿Y qué me va a retornar como salida? ¿Qué es lo que estás buscando que haga esta función? O sea, este Eh, procedimiento. yo le pase la palabra y la valide. Le voy a pasar la máquina y la palabra, ¿no es cierto? Y que haga el proceso de validar si la palabra es o no es si la palabra es o no aceptada por la Entonces, máquina. un mensaje o no, que sigue un varchar. Claro, no, en realidad no, porque esto es un procedimiento, los procedimientos no devuelven nada. ¿Sí? Ah, era un truco nomás. No, los procedimientos no devuelven nada, po. O sea, podría ocupar los parámetros de salida nomás. Pero son las funciones los que me retornan un valor. Ahí viene el return, ¿cierto? Pero este no, porque es un procedimiento. Entonces, ¿Sí? justo iba a preguntar eso, ¿cuál es la diferencia entre el procedimiento y la función? Eso, que no retorna nada. ¿Ya? No puedo colocarle algo, si le coloco un return, ya cuando dice aquí procedura, ya me va a tirar para afuera con un error. ¿Ya? ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar este código, que es prácticamente todo el código. Es así en todos los lenguajes, sí, exactamente. Así funcionan todos los lenguajes de programación. O sea, las funciones me retornan algo, tienen un return, y los procedimientos son void, ¿cierto? No me devuelven nada. ¿Ya? Pego todo el código, ¿cierto? Incluso, mira, sí, podría decir que este me entrega en true o false y el otro acá el insert, o bueno, lo puede hacer este, ya, bueno, me da lo mismo ya. Que lo haga este.
Entonces, ya no tengo palabra ni máquina, porque esos son parámetros de entrada. ¿Cierto? Y este procedimiento va a llamar a las funciones que yo creé. Porque un procedimiento creado por mí puede llamar funciones creadas por mí. Una función creada por mí puede llamar a procedimientos creados por mí. ¿Ya? Se pueden crear, se pueden ocupar. ¿Ya? Y lo que me faltaría aquí también, la declaración. ¿Ah? Es como que se unen las dos. Claro, o sea, aprovechan el tema de cómo son funciones y procedimientos, yo los puedo utilizar y llamarlos desde el lugar que yo más o menos quiera. ¿Ya? Entonces, voy a ir a las primeras clases, ¿cierto? Yo estos procedimientos, estas funciones, ¿no es cierto? Las puedo llamar desde el lugar donde yo quiera. O sea, las puedo ejecutar un procedimiento, una función desde un lenguaje de programación, desde este cliente, desde otro procedimiento, ¿no es cierto? Yo creo un procedimiento que llame a otro procedimiento, y ese procedimiento va a llamar a otro procedimiento, y otro procedimiento, y así puedo hacer las combinaciones Profe, que yo quiera. ¿Sí? una pregunta, ¿y el procedimiento o una función puede ser usado dentro de un CLT o algo así? Las funciones, porque la función retorna un valor. Entonces, ¿qué recibe como parámetro de entrada? La máquina. ¿Y qué más? Y el problema es que tengo variables de salida. Y ahí se me empiezan, ahí ya no lo puedo ocupar. Bueno, si no tuviera ese parámetro de salida, sí lo podría utilizar desde un select. ¿Ya? Y me retornaría el valor. O sea, tendría que ser una función que no tenga parámetros de salida. Porque él necesita que yo le declare una variable. Pero en un select no puede declarar variables. Es un select. No está dentro de un código. ¿Cierto? Ahora este select lo podría utilizar dentro de un código y ahí sí podría usar la variable dentro del select porque le voy a asignar una variable ahí. ¿Ya? Pero así como solo, donde tenga un parámetro de salida, ya no lo puedo utilizar. ¿Ya? Pero sí, se puede. Igual que las funciones que ven de la base de datos misma, del lenguaje de programación. Yo lo puedo utilizar en los selects. ¿Ya? De hecho, lo hice los primeros días. Entonces, ¿ya? Así como está, no se puede. ¿Se entendió por qué no se puede, no? ¿Sí? Sí, porque no retornan. Claro, porque yo necesito pasarle un parámetro de salida. ¿Ya? Y como un select le declara una variable, si el select no está para declarar variable, porque no es un lenguaje de programación, el select es un lenguaje de consulta. ¿Ya? Si ese select lo coloco dentro de un lenguaje de programación, como es PLSQL, como este, ahí sí lo podría hacer. ¿Ya? Porque ahí puedo declarar una variable dentro del PLSQL y asignársela como parámetro de salida y eso lo puedo colocar en un select. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si otro usuario quiere ejecutar esta función? ¿Cómo le doy permiso? ¿Con los gran? Exacto, con un grande. ¿Grande qué? ¿Grande De, select? ¿Grande insert? ¿Qué es de lo que quiere hacer? procedimiento, algo así. Ejecutar ¿Qué es lo que quiere procedimiento. hacer el otro usuario con ese procedimiento? Usarlo. ¿Ya? ¿Cómo se llama la palabra esa? Más User. técnica. No, user es el usuario. Cuando el usuario necesita llamar ese procedimiento. ¿Cómo decimos Ah, que ya. es? Cal. Cal. Esa es llamada, Call, pero cal. cuando yo quiero invocar un procedimiento, ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo estoy ejecutando. Estoy ejecutando esa función, estoy ejecutando ese procedimiento. Entonces sería gran Execute. execute, ¿cierto? Gran execute de este procedimiento a este usuario. ¿Ya? Puedo yo, pero de todos modos, si le doy ese gran execute, ¿no es cierto? Gracias a los que comentaron, voy a tener que anteponerle el owner, ¿ya? El owner, porque yo no soy el dueño, a mí me dieron permiso para ejecutarlo, pero como yo no soy el dueño, tengo que anteponerle el owner a la función o el procedimiento. Si es que quiero otro usuario ejecutar este procedimiento sin el owner, entonces, ¿qué es lo que tengo que generar? Un ¿Ya? sinónimo. Un sinónimo, exacto. También puedo generar sinónimos de funciones y procedimientos, ¿ya? También puedo generar, ¿no es cierto? Eh, sinónimos de ese tipo de objetos, ¿ya?
¿Ya? Entonces, aquí va. ¿A dónde estamos? Ah, en el procedimiento. ¿Ya? Entonces, lo que me faltaba era la declaración de las variables. Profe, ¿Sí? eh, ahí ya que las clases pasadas estuvo con el tema de los roles, podría crear un rol nuevo donde le da todos los permisos para usar todos los procedimientos y funciones que haga, po. Así los Exacto. da todos de golpe. Claro. O sea, y esa incluso es la idea del rol, ¿no es cierto? No tener que estarle dando cada uno de los permisos uno por uno cada vez que yo estoy generando a lo mejor un usuario, sino que se lo asigno todos al rol y después yo le asigno ese rol a un usuario. Y yo lo hago una sola instrucción. Le asigno ese rol al usuario. Ya, entonces cada vez que yo genero una tabla, entonces le digo que esta tabla la puede hacer select, insert, update a este rol. Ya, pues yo estoy creando una tabla o varias tablas en un desarrollo, entonces después yo creo un usuario, le digo, le doy este rol, o los usuarios que ya tengan ese rol, significa que ya pueden ver esta tabla nueva que yo estoy haciendo porque estoy haciendo una modificación a la base de datos, producto de un sistema que estamos haciendo. Generamos nuevas tablas. Entonces digo, ya, como estoy generando estas tablas, 5 tablas nuevas, entonces digo, esta tabla la puede ver este rol, con insert, select, update, no sé qué. Entonces todos los usuarios que tengan ese rol y todos los nuevos usuarios que lleguen a aparecer que tengan ese rol, ya van a poder hacer select, insert, update a los a las tablas nuevas que estoy generando. ¿Sí? Puedo generar, cuando yo estoy diciendo cinco tablas o procedimientos, funciones, ¿no es cierto? Puedo también mandar al tiro los sinónimos para que así la puedan ejecutar sin necesidad de anteponer el lambda. ¿Ya? Así más o menos se hacen eh, los desarrollos cuando uno genera tabla. Manda todos esos datos al tiro. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Sí, se ¿Sí? entiende. Me dicen nada. Entonces, le saco esto, le saco esto, ¿cierto? Y aquí voy a llamar al procedimiento. Déjenme ver si el procedimiento compila, porque no lo he compilado. No tiene las excepciones. Me faltan excepciones que tiene acá abajo. profe, una cosa. Entonces los procedimientos y las funciones están guardados a nivel de, o sea, en la base de datos, ¿verdad? Sí, están ahí guardados. De ahí puede ser utilizado por cualquiera. Cualquiera que tenga acceso a la base. ¿Sí? Entonces, no necesito el mensaje, porque el mensaje lo tendría acá. No necesito esa variable de mensaje, ¿cierto? Esa misma variable de salida se la estoy pasando como parámetro de salida, que es salida de acá, porque la puedo inicializar, ¿no es cierto? Se la puedo usar también a la función. Entonces él la va a ocupar, la va a llenar y ya queda también en este ámbito de este procedimiento. ¿Se entendió esa última parte, no? Ya no necesito ese parámetro de salida porque ya tengo un parámetro de salida del procedimiento. ¿Sí? Entonces no necesito declarar una para el estado. Puedo ocupar la misma, porque yo las variables de salida las puedo ocupar, las puedo inicializar. ¿Cierto? Entonces tampoco necesito eso. Bueno, esa también. Bueno, esa no, aquí no la necesito. Aquí la tendría que, la voy a comentar. Control F. No, necesita eso, necesita con la B, con la L. Porque ahora las voy a empezar a reemplazar. ¿Cierto? Y ahí las puse todas. Pero eso las podría empezar a poner aquí, si esto le pasa algo. Bueno, aquí ya está seteado el mensaje. De hecho, los procedimientos no deberían tener, no deberían tener DMS output, en realidad. Porque yo voy a generar un procedimiento, o sea, sobre todo si si yo voy a generar un procedimiento, estos DMS output, y yo lo llamo de un lenguaje de programación, él va, y yo en el lenguaje de programación ejecuto este procedimiento, él va a intentar escribir en la consola del cliente el mensaje, pero el cliente es un lenguaje de programación, entonces no se va a caer, pero él va a hacer el esfuerzo de escribirle la consola. Como no hay consola, va a seguir su camino, pero entonces gastó tiempo en escribir la consola, siendo que no tiene. ¿Ya? Entonces hay que evitar
¿ya? Escribir los DMS output en los procedimientos, ¿ya? Porque nadie los va a leer. Un procedimiento no lo va a leer nadie, no sé que lo esté ejecutando desde aquí mismo. Ahí sí voy a leer los DMS output, pero si lo hago en el lenguaje de programación, ahí no lo va a leer nadie. Porque no son parámetros de salida, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago en estos casos? ¿Ya? ¿No? ¿Cómo hago en el caso de arriba? Porque, claro, en el caso de arriba, yo ya tengo la variable llenada, ya no la tengo que volver a llenar. ¿Me entienden, no? Fíjense que cuando se venga al error proceso, ¿de dónde viene el error proceso? Viene de aquí. Entonces, yo le voy a pasar a esta función, ¿cierto? Un parámetro de salida, ¿cierto? Se va a meter a la función, si se cae con error, esta misma variable que está aquí, va a quedar con el mensaje. ¿Ya? Voy a decir si ese mensaje es no ok, sí, no ok, se equivocó, y voy a ir a error proceso. Y aquí lo que yo hacía era mostrar en la consola el error, pero aquí ya voy a decir, ok, no voy a usar el mensaje aquí en los procedimientos. ¿Y qué es lo que hago aquí? Porque el efecto que hizo fue bien, o sea, se va. Se va la excepción y ya no sigue ejecutando el código, por lo tanto cae acá. Pero acá, ¿qué hago? ¿Me captan o no? ¿Me captan lo que estoy tratando de decir? Pues aquí la variable ya está seteada. Pues aquí lo que yo estaba haciendo era imprimir la ¿Entrega la variable. variable? ¿Entrega la variable no? No, es que la variable ya es la variable de salida, ya está seteada con el mensaje de error. La variable de salida está seteada con el error. Entonces no es que Entonces, vaya a setear la variable. ¿Mm? pone un break o algo así, o un Algo X, no sé así. cómo era. Porque si yo dejo esto así, no me va a compilar. Me va a decir, oye, pero ahí falta código. Cuando yo quiero que salte, pero que no quiero que esa excepción, cualquiera, incluso hasta las de más abajo, no haga nada, entonces lo que se hace es colocarle un null. Porque la variable ya está seteada, viene seteada de la función. Entonces aquí yo necesito hacer nada, necesito que haga el efecto de saltar nomás. ¿Ya? Porque ya la variable de salida ya está seteada acá. Está seteada acá, entonces se va a meter a la función, la va a llenar, se va a devolver a este procedimiento, entonces esa variable ya está con el contenido, ¿cierto? Y esta variable es de salida. Entonces, el que la llame, ¿cierto? Va a salir con el mismo mensaje de la función. ¿Se entiende, no? Me he enredado. O sea, lo que me está pasando ahora es que es como mil tipos de formas de salirse de las funciones, los break, los age, ahora esto que puso los null. Claro. Y faltan otras miles de cosas más por ver. Esto es. Aquí sí, pues si caigo en un SQL other, en el others, significa que me puedo caer por cualquier cosa, entonces le asigno el others. El SQL, le asigno el SQL earn para que se llene la variable, porque aquí se puede caer por cualquier cosa. Los otros ya los tengo controlados. ¿Ya? Profe, hay una duda. ¿Y si yo ¿Sí? en vez de eso pusiese, no sé, un printf, como sería en C, o no sé, o un print en Python, lo leería? Si estoy DMS leyendo output. de Python. No, no los lee, Ah, ok. no los capturan. Los lenguajes de programación no capturan esos mensajes de salida porque son una consola. Y yo el lenguaje de programación no lo está ejecutando en una consola, no como esto, que aquí tengo la consola, ¿no es cierto? Aquí, salida de DMS output. Los lenguajes de programación no tienen eso. ¿Ya? Ahora, una shell, no sé si conocen las shell, el lenguaje de programación shell. O sea, yo No, había entendido que la Chile era como algo parecido al CMD, ¿o no? Ujú. ¿Mm? Es que el CMD es la línea de comando. ¿Ya? Entonces, si tú, la shell, el lenguaje de programación shell, ya está relacionado a los Unix generalmente. ¿Ya? Linux, ¿cierto? Solari. Entonces, el CMD es como el terminal, ¿ya? Donde voy a tener la línea de comando de los Unix, del sistema operativo basado en Unix. Entonces es un lenguaje de programación tipo script, ¿cierto? Donde yo voy a tener un código dentro del archivo y el sistema operativo, ya que tiene el compilador, me lo va a interpretar. No voy a compilar para generar un binario, sino que lo toma y lo interpreta. ¿Ya? Ellos lo podrían capturar. Ellos podrían capturar ese mensaje. Ahora, si a lo mejor analizan un poquito más los lenguajes de programación, capaz que alguien ya haya creado una manera de capturar estos DMS output. Podría, ¿ya? Puede ser un poquito que a lo mejor yo no lo he necesitado, por lo tanto no lo he utilizado, pero sí lo he utilizado, por ejemplo, en las shell, ¿ya? Podría ser que a lo mejor alguien por ahí lo haya podido ya capturar y manejarlo desde un lenguaje de programación más tradicional, ¿ya? Pero en las shell, otro mundo más, ¿ya?
también son bien utilizadas. Entonces, como es de línea de comando, ¿cuál es el programa cliente de la base de datos Oracle para yo conectarme a la base de datos? Que lo vimos. SQL Plus, ¿vale? SQL Plus, exacto, gracias. Entonces, esas shell, como son de línea de comando, llaman al SQL Plus para conectarse a la base de datos. Eso ocupan como cliente. ¿Ya? Ocupan ese cliente y pueden hacer hartas cosas interesantes con una shell. ¿Ya? Hartas cosas interesantes. Pero eso es quizás para otro taller. ¿Ya? No, no da para hacerlo acá. Ya entonces, volviendo acá, tengo, ¿cierto? El código, ¿no es cierto? Ya se tiene la excepción, ¿no es cierto? Voy a compilar, a ver si genera algún error. ¿Cierto? Sí, generó hartos errores más, ¿cierto? Dice palabra, se debe declarar, significa que todavía tengo la palabra, la variable palabra por ahí, porque palabra ahora es parámetro de entrada. Entonces yo no necesito ocupar la variable local, ¿cierto? Acá, está en todos lados. Ya está dentro del mismo código todavía. Entonces, no va esto, no va a la máquina, ¿cierto? Y le puedo hacer, no sé, como un replace aquí, para llegar a reemplazar. Voy a ir haciendo así no. Donde esté la palabra palabra. Palabra. Bueno, me va a ir acusando solo el concepto. Control, eh, control R. Aquí está, parece que esto reemplazaría. Este, no. Este, ¿cierto? Por ese. Sustituir. Sustituir. Ah, me lo está haciendo da una. Sustituir todo. Ahí están sustituidas todas. Así se hace. Ya. Compilo. Ahora se demora más. Ya, todavía está palabra por ahí. Y error proceso no está declarado. No está declarado el proceso. Oh, se me fue. Porque está acá. El proceso está aquí. Ah, no lo copié. No lo copié. Espérenme que está quedándose medio. ¿Me escuchan o no? El Sí, último no. Sí, es que está. Como está empezando a llover, tal vez tiene problemas de internet. Está teniendo problemas fuertes de internet. Acá ha Voy a hacer. llovido todo el día. Sí, acá empezó a llover recién. Ya, ¿ven? Se me quedó pegado Se quedó pegado, entonces puede ser que esté ocupando mucha RAM. Saqué mi cámara porque estoy ocupando mucha RAM a lo mejor. Sí, sí, se puede empezar. Capaz que se corte el. Espero que no. ¿Ya? Sí, justo se tiene que haber pegado hoy día la lluvia. Bueno, si no vuelve, la tendríamos que estar para mañana. Total, no queda tanto. Ya para así que vean el procedimiento. ¿Se ve Profesor, que aprovechar de consultarle. sí? En la programación sale 18:20. ¿El 19 no hay entonces? El 19, la versión de la base de datos. ¿Sí? Sí, esta es 19C. Existe No, 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 18, no. la No, 20. las fechas que me aparecen en los talleres sale 18 y después se salta al 20. Ah, el 20 por la fecha. Sí, 18. eh, puse 20, a lo mejor me equivoqué, ¿no? Porque es concepto de será 9, 10, 11, 12, 13, 11, 9, 10, 11, 12 y 17, 18, Sí, 19. Esa debe ser la es fecha. hasta el 19, no hasta el 20. Hasta el 19. Sí, Ah, ok. hasta el 19. Sí, no, esto se quedó pegado. No lo alcancé a compilar.
queda guardado. No, no lo compilé, no se guarda. Por lo menos Ah, la ok. función estuvieron. Ya, entonces igual yo lo puedo generar de nuevo, si no es tanto código. Profe, ¿y grabó? ¿Mm? Sí, estoy ¿Grabó? grabando. Estoy grabando. Sí, ahora sí que sí. Sí, estoy grabando. Estoy grabando todavía. Ya lo voy a tratar de a ver si lo puedo, si lo puedo matar. Ya, ahí se fue nomás. Estoy levantando de nuevo. Ya, todo por la lluvia. Sí, está medio pegado ya. No sé, aquí tenían estar los procedimientos. Ah, sí se generó algo. Sí compilé algo. Ah, porque claro, había alcanzado a compilarlo. Y me generó errores. Entonces, claro, sí lo había compilado, entonces sí se guardó, pues lo que pasa es que ahora no está todo reemplazado, se podría decir. Ya, entonces me faltaría palabras. Hagan preguntas mientras tanto si quieren. ¿No tienen O más sea, preguntas? profe, yo tengo una pregunta. O sea, lo otro que íbamos a ver hoy día era package. ¿Alcanzamos ya? Yo creo que no, por la hora. Oh, Por la hora, yo creo que no. Lo vemos mañana. Ya, espérenme, voy a dejar de compartir aquí. Ya, voy a tirar esto porque tengo un problema en el monitor. Voy a compartir. Compartir. Voy a compartir acá. ¿Se ve ahí o no? Sí, Sí, gracias. Ya, y voy a compilar de nuevo. A ver cómo. Ah, que este lo tengo en un editor que me muestra, donde me muestra el código. Y yo lo voy a colocar aquí para poder modificarlo. Ya, entonces voy a compilar. Yo creo que está necesitando que lo reinicie el PC. Ya, sigo teniendo problemas con la palabra. Ah, y error proceso, porque claro, no lo alcancé a traer para acá. Error proceso es una exception, ¿cierto? Y tengo palabras por ahí todavía. Tengo palabra, palabra, palabra. En la línea 64, línea 64, ahí tengo palabra, y aquí tengo palabra, pila. Ahí dice no, está compilando todavía. Se está demorando, se está demorando harto en compilar. ¿Me escuchan o no? ¿Se escucha? sí. sí. A mí me está mostrando mensajes que hay problemas con el internet. Es por la lluvia, creo. Gracias. Sí, no, estaba teniendo problemas de RAM. Yo creo que hay que. O de disco, aunque aquí yo estoy viendo y dice que está bien. La CPU está bien bajo en porcentaje y la memoria está al 46%. O sea, pero a lo mejor necesito una reiniciada de la base. Para eso tengo que apagar el equipo. Porque ahí está pegado. ¿Se fijan o no? Sí, sale como cargando. Sí, ahí ya.
fue mucho, es mucho código, ¿ya? Mucho compilar. ¿Ya? Entonces, para terminar, porque yo creo que esto no va a mejorar en los 10 minutos más o menos que quedan. ¿Cuál es la idea de un package? El package, porque el package es muy igual a los procedimientos y las funciones. La diferencia radica en que el package, ¿qué sería package en inglés? Un ¿Quién sabe paquete. Un paquete. Un paquete? Entonces, ¿cuál es el paquete? Tiene varias cosas dentro. Entonces, ¿qué es lo que tiene adentro? Ese package son procedimientos y funciones. Muchos procedimientos y funciones en un solo objeto. Entonces, ¿para qué sirven los packages? Yo los ocupo mucho los packages porque así genero, por ejemplo, un package que sea de cierta funcionalidad. Y de esa funcionalidad yo genero varios procedimientos y funciones. Entonces yo sé que si es que el día de mañana se llega a crear una cierta funcionalidad y tengo que mirar el tema de la base de datos, yo sé que ese package es para esa funcionalidad. Y ahí están todos los procedimientos y funciones. Si, por ejemplo, tuviera que generar 50 procedimientos y 50 funciones, estarían 50 procedimientos y funciones todo aquí si yo lo generara como procedimientos y funciones individuales. Estarían todos desparramados. En cambio, si los tengo en un package, están todos contenidos dentro del mismo código. ¿Ya? Esa es la idea de un package. Como una librería, un script. No, porque hace la misma función que los procedimientos y las funciones. La diferencia está en que podría tener más de es como una clase, ¿ya? En orientación a objetos. Una clase, ¿cuántos métodos tiene? Muchos, puede tener infinito. Claro, entonces yo declaro el objeto, ¿no es cierto? Instancio del objeto, ¿cierto? Y digo, ya, si se llama obj punto y el nombre del método, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí, Ya, sí. aquí funciona igual. Nombre del package, punto nombre de la función, nombre del procedimiento, y ahí ejecuto el procedimiento de la función que está dentro del package. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. O sea, lo que faltó hoy día, así como fue como terminar ese procedimiento y después juntarlo todo, y ahí hubiésemos tenido el Pikachu, ¿no? Lo hubiese pasado a un package. Comprendo. ¿Ya? Lo hubiese pasado a un package. Pero está media lenta está media lenta quedó pegado la base de datos. Y eso que tengo harta RAM. No tengo poca RAM. No, ahí está de nuevo. Lo que pasa es que no me ha dejado compilarlo. Con los últimos cambios. Lo voy a tomar, lo voy a ir acá. Le voy a sacar esta cuestión que no me gusta. Eso se lo coloca en el editor. ¿Cierto? Y en el tema de la excepción, voy a primero a generar la excepción. Ya se está quedando no colgado. Voy a compilar. Lo voy a tirar para acá porque no estoy viendo todo. No, le pasa lo mismo. No quiere que compile. Yo creo que necesito reiniciar el PC. Ya, estimado, yo creo que mañana vamos a tener que ver que a ver si compila, ¿cierto? Al reiniciar el PC, a ver si ahí sí logro que compile. Y voy a tratar de traer el package previamente hecho, ya para que así como es la última sesión, no perder tanto tiempo en programarlo directamente, sino que lo traería más o menos hecho y le explico más o menos las partes que tiene, ya para poder hacer finalmente un trigger, que eso es lo que también yo quiero.
Ya podría ser un trigger, porque esa parte es bien especial en las bases de datos. ¿Ya? Ya. Ya, porque no va a dejar. ¿Ya? Justo cuando se me empezó a colocar inestable el internet, empezó a fallar la base de datos, así que algo le pasó al computador. Perfecto. Justo. Siempre no se preocupe si se entiende. Justo tuvo que pasar ahora. Y justo cuando se puso yo. Todos tenemos problemas con el internet alguna vez. Así es. Así es. Ya pues. Nos estamos viendo mañana entonces. ¿Ya? Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos, Chao, profe, que esté profe. bien. Súper bien. Ahí todo, Nos hasta vemos. mañana. Chao, 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 profe. Chao, chao.